En esta ocasión vamos a tener una pequeña y leve plática acerca de una de las doctrinas más importantes en las Escrituras, la cual nos refleja la importancia que tenemos para Dios, sobre todo el amor que Él busca en cada uno de nosotros y el amor que Él da para cada uno de nosotros. El libro de los Romanos nos va a presentar una parte importante de esta ocasión. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos habla de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esta parte de la Escritura nos presenta una de las doctrinas, de las varias doctrinas en las Escrituras, hablando acerca de la doctrina de la adopción. No es la única doctrina que se encuentra en la Escritura respecto a la relación que tenemos con Dios, habiendo algunas más como la doctrina de la justificación o la doctrina de la santificación. Pero en esta ocasión nos va a ocupar esta palabra, nos va a ocupar la doctrina de la adopción. ¿Cómo es que esto sucede en nuestras vidas? ¿Cómo es que esto sucede en nosotros como cristianos? Pues bien, la parte más importante de esto es la manera en que Dios ha querido formar una familia y ha incluido a nosotros, hermanos, nos ha incluido como iglesia, nos ha adoptado como hijos. Y esto comienza desde la temprana vida de la tierra, cuando Adán y Eva fueron puestos sobre esta tierra, y teniendo ellos todo a su favor, teniendo la humanidad, vamos a hacerlo genérico, teniendo la humanidad todo a su favor, lo echó por la borda. Y entonces en ese momento dejó el Señor de mirarnos de la manera en la que Él había querido que nosotros fuésemos. Hemos de alguna manera, nuestra vida ha venido a dejar a un lado los deseos de Dios de que seamos santos para Él. Cuando esto sucede, vamos a ver un versículo que nos habla acerca de esto. Cómo es que el Señor, después de ese momento, es el libro de los Efesios. Efesios en el capítulo 2, versículo 3 nos dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra situación antigua. Esta era la situación en la cual nosotros estábamos envueltos en el pecado. Y por eso mismo la adopción que el Señor viene a realizar es por aquel alejamiento que nosotros hemos tenido de Dios Padre, y hemos rechazado, como nos dice Pablo aquí en la carta. Nosotros mismos hemos alejado al Señor de nuestros corazones. En este Efesios capítulo 2, versículo 3, donde dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Habíamos venido a formar parte de una creación. Sin embargo, al momento en que nosotros hemos decidido estar más cercanos a nuestros pensamientos y a nuestros deseos, es que rechazamos esta adopción que el Señor ha hecho por nosotros. Sin embargo, la esperanza viene añadida en esto, porque dice mismo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la parte que es más entrañable en el versículo es como Él, solamente por su puro afecto, como dice aquí, y por su propia voluntad, nos adopta ahora cuando venimos a formar parte de su reino. Ahora bien, y esto viene siendo según Él nos ha escogido
y cómo nos muestra el versículo cómo es que él ya pretendía tener una familia, ya buscaba tener una familia, siendo él el padre y buscando que sus hijos, obedientes hijos, estuvieran en el reino. Esto es porque la doctrina de la adopción viene a repercutir hasta nuestros días y cómo el Señor sigue adoptándonos, sigue buscando el acercamiento que necesitamos para estar con Él dentro de su familia. Ahora bien, esto no es extraño. Ya el Señor había intentado de alguna manera, por medio del pueblo de Israel, tener una familia. Mire cómo dice el versículo, Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice de la siguiente manera: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya había una adopción para el pueblo de Israel. Ya la historia nos presenta cómo el Señor ha tenido ese deseo de buscar almas, de buscar a sus hijos, de que ellos vuelvan. Después de haber rechazado la paternidad de Dios, hemos al pecar, al haber transgredido los deseos de nuestro Padre. Sin embargo, Él crea esta manera de acercamiento por medio de esta doctrina de la adopción, y cómo es que siendo ahora nosotros ajenos al Padre, Él toma en nosotros el querer volver a traernos y adoptarnos nuevamente, siendo que nosotros provenimos de Él, sin embargo adoptarnos ahora y formar parte de su reino. Es lo que sucedía con el pueblo de Israel, según vemos aquí en el libro, cómo es que en realidad Él ya consideraba al pueblo de Israel como sus hijos, y sin embargo esos hijos, ¿verdad?, como vemos en la historia, vinieron a formar parte del pueblo de Israel, pero aparte de esto, cómo es que ellos mismos se descarriaron. Por esa razón, el Señor busca que nosotros tengamos este acercamiento con Él. ¿Qué proceso se lleva en la adopción? Según encontramos en las Escrituras, mire que el Señor es grande en misericordia, pero también busca que aquello sea una manera correcta en la cual nosotros nos acerquemos a Él. Y eso implica no solamente el que nosotros queramos, no implica no solamente el que nosotros tengamos la decisión, sino que hay que hacer un esfuerzo para obtener aquello. Mire que Él está hablando, vamos a Efesios capítulo 1. En el libro de los Efesios vuelve a hablarnos de cómo necesitamos primero una justificación para poder llegar a ser adoptados. Capítulo 1, verso 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primero necesitamos tener la justificación, llegar al punto en el cual podamos realmente merecer, ¿sí? Merecer esta adopción. El hecho es que el Señor está buscando que nosotros no solamente intentemos a buscar al Señor, sino que lleguemos a la estatura que Él está pidiendo, que es la justificación. Dice el versículo de esta manera: en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por medio de su sangre. No solamente nos provee de la adopción, sino que Él mismo paga el precio para que nosotros podamos obtener la redención. Por medio de su sangre nosotros llegamos a ser justificados, llegamos a tener la estatura correcta para poder entrar al reino. Este es el punto número 1, para que nosotros podamos entender cómo la doctrina de la justificación viene a nuestras vidas y cómo esta viene a ser parte ahora de la doctrina de la adopción. Necesitamos primero tener que haber llegado a ser justificados por medio de su sangre. Y esto es cuando nosotros venimos a aceptar a Cristo, venimos a saber que Él es nuestro Salvador y que Él es el Hijo de Dios y que en Él tenemos salvación. Por eso necesitamos, como punto número 1, para obtener esta adopción, tener la justificación. Pero no bastando con esto, necesitamos nosotros ser santos, necesitamos ser santificados. El mismo libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 16, dice de la siguiente manera: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿Qué es lo que necesitamos para poder entender, como dice aquí, con todos los santos? Pues bien, cuando nosotros llegamos a Cristo y entendemos el objetivo que Él tuvo para nosotros en nuestras vidas y cómo es que Él derramó su sangre, expuso su cuerpo y fue de esta manera salvación para todo el mundo. No bastando con eso, necesitamos, ¿sí?, en primer lugar la justificación y después la santificación, la cual viene por medio de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. Viene por medio del cual nosotros podamos cimentar, ¿sí?, nuestra vida, podamos cimentar nuestras obras, podamos cimentar nuestra andar como cristianos por medio de la santificación. Esto quiere decir que nuestra vida debe estar apartada, exclusiva para el Señor. Esto quiere decir que debemos dejar de pensar en nosotros, debemos dejar de pensar en lo que nos conviene a nosotros y debemos pensar en lo que conviene al Señor, en lo que conviene en la vida que Él está pidiendo de nosotros. Entonces, esta adopción no es algo que nosotros no solamente tengamos porque el Señor ha querido darnos, ¿no?, sino que es algo que tenemos nosotros, hermanos, que buscar también. Esto nos debe ayudar a entender dos cosas importantes: ser justificados, ser santificados para obtener la adopción. Porque mire que esto, vamos al libro de Hechos, nos expresa una parte bien importante de cómo es que debe ser nuestra relación para con Dios para poder obtener esta adopción. Capítulo 17, versículo 29, dice de la siguiente manera: Hechos capítulo 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra preciosa, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la relación que busca el Señor para contigo. Para que tú puedas ser adoptado, necesitas entender cuál es la razón por la cual el Señor te tiene en este mundo, que es precisamente el poder ser adoptado por Él, por el momento en que has llegado al pecado y que has olvidado tu origen, en el cual tú te has alejado del Padre. Y el versículo nos habla cómo nosotros debemos entender, ¿sí?, cómo el Señor va a establecer un día en el cual juzgará, en el cual dará lo justo a cada persona en este mundo. Pero nosotros debemos buscar siempre tener la adopción. Hay dos, como resumen, hay dos opciones que nosotros tenemos. Hemos visto que el Señor ofrece la adopción, pero también podemos nosotros rechazarla. Hay un último versículo que revisaremos, está en la primera carta del apóstol Juan. Este versículo nos habla acerca de la decisión que debemos tomar para poder seguir al Señor. Capítulo 3, versículos 9 y 10, primera de Juan, dice de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Aquí hay dos opciones: puede ser hijo de Dios
o puedes ser hijo del diablo. Hay dos opciones nada más en este mundo. Esta opción tú la eliges. Tú eliges quién es tu padre. Tú eliges qué es lo que quieres para tu vida. Tú eliges qué es lo que quieres realizar como hijo de un padre de diferente naturaleza, ya sea Dios o sea el diablo. ¿Y cómo es que se manifiestan los hijos de Dios? Dice el versículo, pues no pecando. Es más, por su naturaleza no pueden pecar. Eso nos enseña que la naturaleza en sí divina se contrapone al pecado. Nosotros debemos buscar siempre el no pecar, porque eso nos mostraría como hijos, ¿sí?, en adopción de Dios. Lo contrario sería el no hacer la voluntad de Dios, donde nos habla que dice, somos hijos de Satanás y esto no está sucediendo. Tienes dos opciones en tu vida. Hay dos maneras de pensar en la cual tú puedes esta ocasión hacer tuya. Pues bien, puedes tomar la adopción de parte de Dios, puedes pensar que hay una opción más en tu vida, la cual te va a llevar a ser hijo realmente de Dios, no solamente criatura, porque todo lo que hay en el mundo ha sido creado por Dios, mas sin embargo solamente los adoptados por Él, ¿sí?, vienen a formar parte de su reino, de su iglesia, de la iglesia de Cristo, y vienen a formar parte y a ser ahora sí hijos adoptados, hijos adoptivos del Señor. La otra opción, como lo hemos visto aquí, es no hacer la voluntad y ser hijos del diablo. Nada más hay dos maneras de pensar. Tú eliges cuál es. Y para nosotros, hermanos, debemos siempre pensar la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros al habernos hecho sus hijos, tener a Jesucristo como nuestro hermano y tener la gran bendición de formar parte de su gran familia, la iglesia de Cristo. Y esto es para que nosotros entendamos, comprendamos y analicemos en nuestros corazones cuán misericordioso es el amor de Dios. Hay que siempre pensar que hemos sido adoptados por la gran misericordia de nuestro Dios.